Entonces, continuando. Yo tengo un PowerPoint impreso acá, que ustedes también lo tienen, pueden imprimirlo, si no toman nota en otro papel. Y recién yo no nombraba, sino que leía el título de la teoría de Basil Bernstein. Y leía y decía, la teoría de Basil Bernstein es la teoría del código y el análisis sociológico sobre la pedagogía o de la pedagogía. Basil Bernstein va a poner su acento no en cualquier código, sino específicamente en el código lingüístico o sociolingüístico también, ¿no? Y este código sociolingüístico expresado a través de la palabra y el lenguaje, no es lo mismo palabra que lenguaje, esto lo han visto en otras asignaturas, el sujeto, la sujeto expresa la forma de mirar, de concebir, dice, ¿sí?, cómo es el mundo de los otros, pero también cómo es el mundo propio. Por eso es tan importante, dice Basil Bernstein, conocer el origen social de los sectores sociales, ¿sí?, el origen del chico, de la chica que tenemos en el aula. Pero también, ¿saben qué? El origen social de quien enseña, ¿sí? Y de ahí podríamos comprender por qué no pensar en la forma de enseñar, de pensar, de decir, de valorar o no el conocimiento, ¿sí? Pero ese es otro tema. Y el análisis sociológico de la pedagogía, allí Basil Bernstein sostiene, hay una forma de contar el mundo, hay códigos lingüísticos que circulan en mi aula de acuerdo al origen social de clase. El chico, la chica dicen cosas, expresan formas particulares de nombrar las cosas. Lo que aprenden, los asocian de manera diferente. Y entonces, ante esa diversidad, es muy importante analizar los métodos y las técnicas que se aplican en el proceso de enseñanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos trabajado en otras oportunidades, sobre todo en la unidad número 2, que nuestras aulas, los y las sujetos, tienen historias de vida. Han construido su mundo de una manera particular, incluso lo conciben de manera particular. Entonces, Basil Bernstein va a sostener, hay métodos y técnicas de enseñanza que deben contemplar la diversidad de esto que se dice, que se cuenta, ¿sí?, de pronunciaciones en el aula. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Porque allí él o la docente pueden diseñar estrategias pedagógicas didácticas acordes a él o las sujetos que están en el aula. No con esto, bueno, algo particular para allá, algo particular para acá. No. Poder pensar, repensar, ¿sí?, contenidos, acciones, actividades que puedan esos sectores sociales significar, ¿sí? Es decir, valorar, encontrarle sentido. Y entonces, antes de comenzar, voy a contar una historia que siempre la cuento, me gusta, porque me parece muy acorde a esta teoría, ¿no? Hay una colega con la cual yo cursé una carrera de posgrado, Silvia, y ella, cuando trabajábamos esta teoría, ella contó algo muy particular, que ahora se los cuento a ustedes y que se lo he contado siempre que he podido a mis estudiantes. Silvia decía, ella es profesora de educación física,
trabajaba y trabaja en una escuela en Godoy Cruz, en zonas más alejadas, bastante alejadas del centro, ¿no? Y ella contaba que en una oportunidad requiere enseñar la estructura ósea del cuerpo a los niños y niñas de primero o segundo grado en escuela primaria rural. Entonces le pide a la directora que quería una estructura ósea de plástico, es decir, que pudieran los niños tocar esos huesitos plásticos, huesitos les digo yo, ¿no? Y la directora le dijo que solamente tenía láminas, que podía usar las láminas. Silvia, ella como profesora de educación física, en un tiempo compró esos esqueletos plásticos y decidió llevarlo a la institución. Entonces, un día baja de su auto y baja con el esqueletito, lo termina de armar con unas rueditas y los niños, niñas siempre la esperaban en la puerta de la escuela. Cuando vieron bajar su profesora con ese esqueleto, los niños, las niñas retrocedieron y con muchísimo temor miraban ese esqueleto y la profesora. Entonces, ¿qué dijeron? La profesora trae un muerto. Trae un muerto, la profesora trae un muerto. Y seguramente se les cruzó alguna idea de que era bruja, de que mataba gente, etc. Entonces, a medida que se iba acercando, los niños y las niñas retrocedían. Hasta que buscó la posibilidad de explicarles que eso no era un esqueleto real, sino que era plástico. Y entonces una de las estrategias fue poder convocarlas a colocar un nombre a ese esqueleto. Hay que ponerle un nombre, ¿sí? No me acuerdo en este momento cuál es, pero supongamos Pedro. Siempre un nombre más, no es más fácil, sino más recurrente. Pedro. Entonces le colocan Pedro, lo tocan, toda la mitad de la clase. Y entonces ella comienza a indagar. Pedro, el esqueleto, tiene partes óseas, es decir, huesos. Los niños, Silvia contaba que los niños tenían los ojos redondos de la ansiedad, de qué es lo que iban a ver con este esqueleto plástico. Y les dijo, bueno, a ver, este esqueleto, ¿sí?, tiene vértebras, ¿sí?, y comienza a nombrar algunas partes. ¿Alguien sabe cómo se llama? Levantan la mano, todo. A ver, le da la oportunidad a una niña. ¿Cómo se llama esta parte? Esa parte se llama cogote. Silvia dice, bueno, es cuello, vértebras. Y entonces allí recuerda esta teoría. Y ella dice, bien, al cogote también se le dice cuello, compuesto por vértebras, etcétera, etcétera. Después va nombrando partes de la estructura ósea y le dicen, en el pie, ¿esto cómo se llama? Yo, pata. Bueno, le vamos a denominar pie y le da todo un nombre. Bueno, ¿cómo se denomina esta parte? Por ejemplo, decían canilla. Y a la canilla le iba poniendo nombre científico. Y entonces Silvia, en el marco de esta teoría, ella sostiene que sus estudiantes tenían conocimiento sobre lo que ella quería enseñar. El tema es que su vocabulario, sus códigos lingüísticos eran muy generales, muy diferentes en la pronunciación, pero en el significado eran lo mismo. Entonces allí Silvia, uno le pregunta, le dice, ¿por qué no le corregiste? No es cogote, es cuello. Y entonces Silvia señala, yo no puedo deslegitimar su conocimiento. Yo debo integrarlo y de la mejor manera poder ir transformándolo. ¿Por qué?
Porque si yo le decía, así no se llama, está mal, ese niño, esa niña, piensa que todo lo que sabe está mal y se vuelve introvertido. Se enoja, comienza de alguna manera a alterar la clase, a deslegitimar el papel de la docente porque no sabe. Pero no obstante eso, fíjense qué interesante lo que hace Silvia. Ella piensa que muchos de las palabras que decían los chicos y las chicas frente a ese esqueleto plástico en educación física, mucho de lo que ellos decían eran aprendidos en sus casas, en sus grupos de pares, en sus familias. Y entonces, si ella decía, no está mal, ese chico, esa chica llegaba a su casa, interactuaba con personas de su hogar, y cuando hablaba el padre o la madre o su hermano, su tía, abuela, él iba a decir, eso está mal, no se dice así. Entonces, ¿qué observarían? Que la institución sabe más, pero a su vez que deslegitima lo que ellos saben. Y los chicos, chicas, se alejan de ese saber, que también es muy valioso, ¿sí? Entonces, Silvia sostiene que enseñar de esa manera sería alejar, tal vez, la familia de las instituciones educativas. Y que muchos de estos problemas de alejamiento y no participación de los padres, de las madres, de los tíos, es decir, de los responsables de los chicos y chicas, iban a volverse introvertidos o bien avergonzados de lo poco que pueden saber, pero saben que también reticentes, es decir, no ir a la escuela, no, si la saben toda, ellos saben todo, o que te lo solucione la señorita. ¿Para qué vas a estudiar si no sabes esto? Comienzan a no depositarle, sino a pensar que todo lo que se puede saber en la sociedad legítimo es la escuela. Y se comienza a deslegitimar, despreciar lo valioso de una comunidad que permite la interacción con las instituciones educativas y el docente, ¿sí? La forma de decir, de describir y de contar los mundos propios y los mundos de los otros, ¿sí? Y es en este marco, con esta pequeña historia, es muy muy larga, está escrita, me parece que hay una página de Silvia Guarice donde cuenta esto, que la hay. Entonces, fíjense cómo esta docente toma en cuenta esta teoría, ¿sí? Y la valora, ¿sí? Y la tiene muy en cuenta. Bien, es por eso que considero, desde mi humilde formación, que es una teoría muy fuerte, muy interesante y muy significativa para la formación como docente, pero sobre todo, ¿saben para qué? Para el ejercicio de la docencia. A veces las docentes califican de no valioso lo que los chicos y chicas traen a la institución, ¿sí? Por ejemplo, un profesor, una profesora de francés podría valerse de comidas típicas del lugar, podrían valerse de instrumentos de trabajo del lugar, creencias populares y traducirlas tal vez al francés. Y ahí significar los conocimientos que el chico, la chica, la comunidad, la familia tienen, ¿sí? Y entonces allí se promovería una buena, no convivencia, sino vivencia entre las instituciones educativas, los docentes y la comunidad, la familia, ¿sí? Pero bueno, volvamos al tema. Con esta historia comienzo a compartir un poco de historia, ¿no?
y de realidad en el ejercicio docente en el marco de esta teoría.